Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, en este lugar, y los que nos escuchan por las redes sociales, de una u otra manera realizamos actividades de trabajo. Unos están en hotelerías, otros están en la albañilería, otros están como oficiales, otros en una oficina realizando trabajos. De una u otra manera, otros también en la limpieza, y todos realizan un trabajo, un servicio para un hombre o para una empresa, en el cual lo debemos hacer con excelencia, lo debemos hacer bien, porque si no, no nos van a volver a llamar, ¿verdad? Si no, no vamos a volver a trabajar, o vamos a seguir trabajando, pero no lo vamos a hacer bien. Y la idea es que si nos envían para hacer un trabajo, es que lo hagamos bien. ¿Cuántos de ustedes se han sentido contentos cuando han realizado un trabajo y el trabajo le ha quedado bien? Que van a cada ratico y lo ven. Quedó bien. Y lo vuelven a ver. Y sentimos un contentamiento cuando hacemos las cosas bien. Cuando hacemos las cosas mal, nos sentimos mal. ¿Por qué me quedó así? Y queremos que nos quede bien. De una u otra manera, hermano, en la iglesia, en el Señor, Dios también necesita buenos trabajadores, buenos ministros, buenos servidores, que así como tenemos ese amor, ese esmero, esa dedicación en nuestro trabajo, que hasta nos tenemos que levantar temprano y salimos de un trabajo y vamos para otro, y después hasta vamos para otro. Ahí hay un amor y hay un esfuerzo para que ese trabajo quede bien. Así Dios también está llamando a hombres que sean servidores de Cristo. Amén. Y así voy a titular este mensaje que se titula igual como el título de la palabra, dice, un buen ministro de Jesucristo. Y nos vamos a ubicar ahí mismo, que es la base central del mensaje. Primera de Timoteo 4, del 6 al 13. Muchos escuchan la palabra ministro y se sorprenden como que alguien que no puede llegar a ese lugar. Y ciertamente la definición de ministros es un servidor. Hoy en día quieren colocar a los ministros en grandes lugares, que si no van a servir a un lugar tienen que ir con los mejores pagos, con las mejores ropas, los mejores lugares donde llegar. Y verdaderamente el servidor está ¿para qué? Para servir. Si nos envían a un lugar, por el amor a las almas, por el amor al servicio a Dios, vamos a servir con contentamiento al lugar donde vayamos. Amén. Primera de Timoteo 4, en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Primero que nada, esta carta la escribe Pablo a Timoteo, a su discípulo. Pablo en sus viajes misioneros, muchos viajes misioneros que realizó, estuvo en compañía con Timoteo. Y fue un joven que le dio testimonio de la fe en Jesucristo. Fue un joven que con el comportamiento, con la manera de hablar, con la manera como se conducía en los caminos del Señor, Pablo pudo ver que era un joven que le iba a servir en el ministerio. Timoteo venía instruido, como hemos escuchado de muchas veces, de madre judía y padre griego. Y su madre y su abuela lo instruyeron en las sanas escrituras. Qué importante es nosotros como padre, como abuelo, como tío, como amigo, a quien tengamos en responsabilidad desde pequeño, nosotros podamos instruirlo en el conocimiento de la palabra de Dios.
Porque esa palabra no va a regresar vacía, hermano. Esa palabra tiene recompensa. Y el día de mañana podrá ser un ministro de Jesucristo, podrá ser un servidor del Señor, que es lo que cada uno de nosotros anhelamos. Yo instruyo a mi hija para que el día de mañana yo la vea a ella como una servidora de Cristo. ¿Cuántos están conmigo con eso? Amén. Todo, porque es el deseo, el anhelo de nosotros. Pablo ve a Timoteo y están en la iglesia de Éfeso y lo deja con una responsabilidad para que ejerza un ministerio como pastor. Siendo un joven, pero ya cumplía con esas cualidades, con esas características para poderlo dejar en ese lugar. Y no solamente en una iglesia que estaba tranquila. En la iglesia se estaban levantando falsas enseñanzas y Pablo necesita dejar a alguien allí para que esas enseñanzas no sigan creciendo, esas falsas enseñanzas no sigan creciendo. Timoteo estaba a cargo de enseñar a la iglesia. Gran responsabilidad que tenía él. Pero en el contexto, en el capítulo 4, habla de la predicción de la apostasía. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos queridos, Timoteo llegaba a una iglesia donde se estaban levantando falsas enseñanzas donde prohibían hasta casarse, abstenerse de alimentos. Y estos hombres se ve que estaban hacia un lado, estaban apostando hacia el lado de la ley. Y la palabra apostasía, significa negar algo de lo que nosotros hemos creído. ¿Estamos claros allí? Negar algo en lo cual nosotros hemos creído. Un ejemplo, en la fe en Jesucristo. El apóstata es aquel que tiene conocimiento de la palabra del Señor, porque no le podemos decir a aquel que no conoce a Cristo que es apóstata. Entonces, habían creído en la fe, por ejemplo, en la salvación que era a través de Jesucristo, del Salvador, pero ahora, adaptándose a la parte de la ley, podría decirse que ahora por los mandamientos, por las cuestiones de la ley, y no era así. ¿Qué pasaba? Hoy en día nosotros podemos ver que también se levantan falsas enseñanzas y que quieren introducirse en la iglesia y que quieren dañar la sana doctrina, y en las cuales los maestros, los líderes, los que están a cargo de la iglesia, debemos estar ahí al frente como estaba Timoteo también. Hoy en día se está levantando una ola grande que es con relación al ecumenismo, que son mayormente todas las religiones unidas, y a la hora de dar un mensaje, el mensaje que se da es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje que todo te va a salir bien, es un mensaje que sigue adelante, que con tus fuerzas tú puedes. Es un mensaje que si lo llevamos a la parte se mueve mucho la psicología. Pero ahí usted no va a escuchar un mensaje donde dice Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene por su iglesia. Un mensaje que exhorte el pecado para que el hermano, nosotros vivamos de una manera correcta para agradar al Señor, para amar al Señor, para buscar de Dios cada día. Es muy difícil que usted escuche ese mensaje allí. Y hoy en día, hermano, es muy importante que la iglesia esté nutrida de la palabra de Dios. Que nosotros comamos de este pan de vida, comamos de este pan de salvación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día hay hermanos, un número de hermanos que conocían la fe, conocían la salvación, tenían el conocimiento de la verdad, y hoy en día están apartados
pero no en el mundo, sino en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas. Hoy en día, y por testimonio, tengo conocido de que hablo con ellos y cuando me hablaban de Jesucristo, Jesucristo la salvación, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hoy en día no me paran de hablar en hebreo y de la alimentación sana, de que ya no comen carne, de que ahora son vegetarianos. Y aquí no estamos en nada en contra de que seas vegetariano, sino que tú no puedes colocar eso como una doctrina, como una enseñanza en la iglesia, establecerlo, porque ciertamente Dios dice en su palabra, en el capítulo 4, en 1 de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, los alimentos todos son santificados. Es muy importante, si la iglesia no conoce esto, usted está en una conversación con otros hermanos y usted va a decir que eso es cierto. No, yo no debo comer carne. ¿Me entiende? Ahora yo debo comer solamente vegetariano, yo debo hacer puros ayunos, yo debo mantenerme de esta manera. Pero es muy importante, hermano, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Que nosotros seamos nutridos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque así vamos a estar nosotros claros en quién hemos creído. Él podía enseñar y defender las enseñanzas que se estaban dando en la iglesia. Un ejemplo, siempre tenemos, yo en estos momentos, en estos días estaba hablando con mi esposa y colocaba al pastor Indalecio como ejemplo. Porque usted se imagina el pastor Indalecio, lo ponemos como una posición como Timoteo. Y aquí vienen de todas las nacionalidades y vienen a hablar con él en este caso. Y unos de otra manera han creído en el Señor Jesús y vienen y hablan con él. Y él, con el conocimiento de la palabra de Dios, tiene que alinearse primeramente ¿a quién? A la palabra. Y va a haber un hermano o va a haber alguien, un ejemplo, con otra enseñanza, pero si no es una enseñanza dirigida por la palabra de Dios y él guiado por el Espíritu Santo, él va a poder mantener una postura conforme a las enseñanzas del Señor. Amén. Y así, hermano, debemos nosotros también estar claros para que nadie nos venga a engañar. ¿Cómo estamos claros? Nutridos con la palabra del Señor. Muchos nos nutrimos con muchos alimentos que hay aquí. Y nuestros cuerpos pueden estar guapos, nuestros cuerpos pueden estar un poco fuertes, pero hermano, le voy a decir algo. Por muy fuerte que esté el cuerpo, si el espíritu no está fortalecido con la palabra de Dios, el diablo, mire, nos va a golpear de un lado para otro. Y vamos a ser cristianos en este caso, que no vamos a estar con una buena enseñanza y no vamos a estar bien nutridos, hermano. Entonces, el Señor nos manda a nosotros como un buen servidor de Jesucristo a nutrirnos de su palabra. Porque ella es el verdadero alimento que nosotros tenemos. Dice en el 7, Pablo le habla a Timoteo que deseche las fábulas profanas y se ejercite en la piedad. Fábulas habla de mitos y cuentos y profanar es tratar algo sagrado sin su debido respeto. ¿Qué es sagrado para nosotros? Las escrituras de nuestro Señor. Cuando nos salimos de la palabra de Dios y hablamos conforme al conocimiento de nosotros o como nosotros hemos sido enseñados, hermanos queridos, estamos profanando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese lugar? Habían cosas que se estaban profanando de las sanas
escrituras. El significado de fábula en griego dice, está diseñado para resaltar comportamientos humanos de hacer y de qué no hacer. Los ancianos decidían como tal qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Era algo que estaba sucediendo allí, que ya Pablo lo había visto y por eso envía a Timoteo a ese lugar, porque no iba a permitir que esas cosas siguieran creciendo. Amén. Y les manda a hacer algo más poderoso, que es que se ejercite en la piedad, que desempeñe el ministerio de la piedad, y es la devoción que nosotros debemos tener a Dios. Una persona piadosa es aquella que tiene un corazón sensible y ganado para Dios, que toma a Dios en serio en todas las áreas de su vida. Amén. Y dice que camina y le ama con la decisión de tenerle como Señor de su vida. Es esa persona que tiene el amor del Señor. Dice, Timoteo quería enseñarle a estos ancianos la piedad hacia el prójimo. Hacerlo a su manera, porque estaban haciéndolo a su manera y no ejercitaban la piedad. Entonces, en la manera como enseñaban, la piedad la relacionamos con ese amor al prójimo. Entonces las cosas no se estaban haciendo con el amor que el Señor manda que debemos nosotros hacerlas. Somos llamados a tener amor en todo lo que hagamos. En todo, hermano. En nuestro diario vivir. En nuestra casa. En nuestro trabajo. En la calle donde estemos. Que todo lo podamos hacer con actos de amor. Hay cosas que podemos estar haciendo en el Señor, pero si no la hacemos con amor, si la hacemos por cumplir, si la hacemos por salir del compromiso, si la hacemos porque tengo que cumplir con el hermano, pero no siento el amor, el compromiso, el esfuerzo de hacerlo, no se está manifestando la piedad en ese lugar. No se está manifestando ese amor que Dios quiere que se manifieste. En ellos había la enseñanza, la estaban dando y todo. Pero Pablo le dice que se ejerciten en la piedad. Algo estaba pasando ahí que no se estaba haciendo, como lo decía la palabra del Señor. Entonces era mejor que ellos aprendieran el amor de Cristo para poder dar las enseñanzas. Amén. En el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, dice, 8, 9 y 10, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Perdón, hermano. En el capítulo 8, porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Amén. En esta parte, el apóstol Pablo no está hablando de que el ejercicio sea malo, de que el ejercitar nuestro cuerpo no esté correcto, porque dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No que no es provechoso, pero sí dice que es para poco. Pablo explica que en Éfeso se realizaban unos Juegos Olímpicos donde asistían al Coliseo más de 100,000 personas. Personas que dedicaban su vida al ejercicio, al atletismo, a cualquier otro tipo de deporte, y que dedicaban tiempo. Dice que una persona de entrenamiento para realizar para ir a unas olimpiadas, dice que tiene que durar 10 años y 10 horas para poder, y 10,000 horas para prepararse. Usted no ve un ejemplo que usted va en el bus y usted ve a las personas caminando a cualquier hora, ejercitándose en cualquier momento,
porque quieren tener un cuerpo sano, porque quieren estar bien. El apóstol Pablo le explica a Timoteo la comparación de aquellas carreras para compararlas con la vida y el andar del creyente. En 1 de Corintios 9 del 24 al 27, dice la palabra o la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene de ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo explicaba aquí muy bien, hermano, que el ejercicio corporal, el ejercicio que podía realizar cualquier persona, tenía beneficios solamente en esta vida. Usted podía sentirse bien, usted podía tener una calidad de vida, pero mayormente mandaba a que nosotros debíamos enfocarnos en el ministerio de la piedad. Porque ese amor que nosotros manifestáramos por el servicio al Señor, ese amor que nosotros manifestáramos en amar al prójimo, en vivir para el Señor, iba a tener recompensa en esta vida y en la vida venidera, que es la vida eterna, que es la vida con Cristo Jesús. El énfasis de Pablo en la piedad antes que el ejercicio físico se debía a que los efesios eran gente muy entregada a los deportes y competencias atléticas, ya sea practicándolas o asistiendo a ellas mismas. Hoy en día usted ve que va a jugar el Mallorca aquí, o va a haber un partido de fútbol, que mayormente España hacia el fútbol, otros pueden ser hacia el básquet, otros pueden ser hacia el voleibol, otros pueden ser al tenis, otros también pueden realizar otros ejercicios o otros deportes. Y se hace la comparación de ese ejercicio que hacemos a diario y en esas competencias que estamos o cuando las vemos, y se hace la comparación de la búsqueda hacia el Señor. Del tiempo que nosotros dedicamos a buscar al Señor en su palabra, a buscarlo en oración, a tener intimidad con Él. Porque este cuerpo espiritual, cuando buscamos al Señor de esa manera, este cuerpo espiritual crece y somos alimentados. Y vamos nosotros a tener, si hacemos los dos deportes, vamos a tener un cuerpo sano y vamos a tener un espíritu fuerte, un espíritu que busque a Dios. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, donde aquí hay grupos de aproximadamente 140, 150 personas, en donde Dios quiere que de la misma manera como cada uno de nosotros nos desenvolvemos en nuestra área, en nuestro trabajo, en nuestros deportes, nosotros nos desenvolvamos en el Señor. Nosotros tengamos esa misma entrega, hermano. Tengamos esa misma pasión. Tengamos amor hacia el prójimo. Nosotros tengamos piedad de mi hermano. Que yo pueda sentir lo que está pasando mi hermano. Yo no pueda estar tan distante de las cosas que pasan hoy. Aquí llaman a España un ejemplo, que cada quien anda ocupado en lo suyo. Cada quien anda para allá y para acá y con cuestiones al tiempo. Si está pasando algo, no puedo pararme o algo porque ya está un tiempo trazado. Y así pasa en la oración también.
Así pasa en la oración y en la lectura de la palabra. Nosotros nos ocupamos tanto en alimentar este cuerpo, en satisfacer este cuerpo. Pero cuánto nos esforzamos nosotros para alimentar el espíritu, para nosotros poder ser un buen ministro de Jesucristo, que no importa lo que yo pueda estar atravesando, no importa las responsabilidades que pueda tener, no importa lo que pueda estar viviendo, tengo un llamado de parte de Dios al servicio de Él. Que el tiempo que tengo para servirle a Dios sea para Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que Timoteo pudiera llevar una vida, hermano, de dar testimonio y de no ser tomado en poco, Timoteo tenía que comportarse como un joven maduro, como un joven que lo que hablaba, lo que predicaba en el púlpito, lo practicaba. Que le hacía frente al diablo, porque cuando vivimos lo que estamos predicando, le hacemos frente al diablo. Y el diablo, aunque quiera levantarse, nosotros vamos a poder tener poder en el nombre de Jesús para reprenderlo. Pero con un espíritu que esté nutrido con la palabra de Dios. Es muy importante el amor, la misericordia, la piedad de nosotros como hijos de Dios. Que nosotros demos testimonio del amor de Cristo en nuestro servicio. Que aunque el diablo quiera tentarme con una rabia, con una molestia, porque una de las cosas que impide manifestarse el amor de Jesús es cuando el diablo siembra algo en el corazón, una rabia, una molestia o algo para hacerlo. Y no se hace con ese contentamiento y con el amor que Dios nos manda hacerlo. Es con el amor de Cristo que debemos hacerlo. No con el amor de nosotros. El amor de nosotros ve lo que está al frente. El amor de Cristo no ve lo que está al frente. El amor de Cristo ve el producto terminado. Ve lo que Cristo va a hacer. Y por eso es que podemos movernos por amor. Pidámosle a Dios, cuando estemos leyendo esta palabra, pidámosle a Dios, porque esto es para mí y para todos. Pidámosle a Dios que nos dé amor. Aunque haya pasado lo que haya pasado, que Dios nos dé amor, que tengamos piedad. Y una de las cosas muy importantes también como un buen ministro de Jesucristo es poder ser ejemplo y poder dar testimonio, como lo habla en el versículo 11, 12 y 13, que habla que Timoteo, para poder manejarse, para poder conducirse en la casa de Dios, para que los ancianos que lo querían tomar en poco, pudieran ver la realidad, pudieran ver el poder de Dios en Timoteo, él debía dar testimonios en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hoy en día las falsas enseñanzas también nos quieren decir que conforme a la palabra, esto se refiere al discurso de Timoteo como líder. Su palabra debe ser edificante, veraz y reflejar los valores cristianos. Hoy nos quieren decir que nosotros no podemos llegar a alcanzar esto. Y sí podemos, hermano. Con el poder del Señor. Si Timoteo logró alcanzarlo, el mismo poder
El mismo Dios que estaba en Timoteo también está en nosotros. No debemos nosotros tomar en poco los tiempos que estamos viviendo. Una de las cosas que traía el Señor al recuerdo a mi vida es que los discípulos estuvieron con Él y lo vieron y vieron todas sus maravillas. Pero ahora nosotros tenemos algo maravilloso también. El Señor está dentro de nosotros. Y como Él está dentro de nosotros, Él nos ayuda a nosotros a poder ser hombres, servidores del Señor con palabra. Amén. En mi país se decía que la palabra es un documento. Los ancianos hablaban de que cuando hacían un negocio solamente valía la palabra. Hoy en día los ancianos dicen que esa palabra no, y se van a un documento. Entonces, nosotros podemos tener esa ayuda, es con la palabra del Señor. Amén. Y poniendo nosotros de nuestra parte. En conducta, dice, las acciones de Timoteo deben de alinearse con sus enseñanzas. Su estilo de vida debe ser un testimonio viviente de su fe en su casa, en su trabajo, en su estudio y en la calle. Lo que Dios está llamando para los últimos tiempos, hermanos, también. Que aunque se levanten las falsas enseñanzas y quieran venir a introducirse en la iglesia, se debe levantar también hombres y mujeres de Dios que podamos dar testimonio de ese poder tan grande que tiene Dios para que lo que nosotros hemos creído, la santidad, el amor, la misericordia, la piedad, nosotros podamos manifestarla en cualquier lugar. Nosotros podamos dar testimonio de que en el Cristo que hemos creído lo vivimos y lo practicamos. Mayormente va a ser en la casa, porque están los que más nos conocen, están los que más saben cómo somos nosotros. Y esa conducta debía él manejarla en todo lugar donde iba. Esta consistencia era crucial para cualquier líder, ya que construye confianza y credibilidad entre los creyentes. Cuando se tiene una conducta como Dios manda, da credibilidad a aquellos que vienen llegando también, aquellos que están siendo nuevos en el Señor. Los ayuda a animarse, los ayuda a que esto que estoy viviendo, este amor es verdadero, esta paz es verdadera, este gozo es verdadero, esta salvación en la que he creído es verdadera. Amén. Y en el amor es un principio central de la fe cristiana, como enfatizó Jesús en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve al que tiene a su lado. Ve al que tiene al otro lado. Ámelo en la fe y con todo el amor del Señor. Amén. Porque Dios quiere una iglesia que nos amemos. Dios quiere una iglesia que rompa con todos los paradigmas, con todas las situaciones, con todas las cosas que hayan pasado, con todo. Dios quiere cada día comenzar desde cero. Porque ahí es donde fluye el poder de Dios. Cuando en la iglesia se mueve el amor de Dios, cuando los hermanos nos miramos y hay un amor en la fe.
Porque quiero que me entiendan, un amor en la fe. Amén. Un respeto, esa armonía. Los ministerios crecen, los ministerios surgen y todo va avanzando día a día, hermano. Amén. Timoteo está llamado como buen ministro de Jesucristo a demostrar el amor de Cristo a todo lo que él haga. Le tenían la mirada puesta a él en todo, hermano. Y así usted está en la calle y a usted le van a tener la mirada puesta. Al otro no lo van a ver, el de las otras religiones no lo van a ver, porque usted es precursor, usted es predicador, usted es servidor de Cristo, de la verdad, de la salvación. Usted ve tomando a uno de otra religión y no le dicen nada. Pero usted ve tomando a un cristiano y los ojos y la mirada están puestas, o una grosería que se levante, una palabrota, como dicen aquí, todos los ojos y todas las cosas caen sobre él, sobre nosotros. Pero la dice normal el de afuera y no pasa nada. Entonces vea la importancia que nosotros tenemos en el testimonio y en la conducta que nosotros manejemos en todo lugar donde nosotros estemos. Porque Dios nos manda a ser un buen ministro, un buen servidor. El servidor se desenvuelve en la iglesia, pero se desenvuelve también en su casa, se desenvuelve en su trabajo, se desenvuelve en la calle, en el bus, donde esté. Algo rapidito. Ayer andaba con un amigo, no es cristiano, y él se pasó de un carril hacia otro. Fue la culpa de él allí, pero viene el bus, el de atrás. El bus venía atrás y él le sacó el dedo grosero, pero se lo sacó rapidito, así. Lo guardó. Y el conductor era un amigo de él y lo llamó de una vez. Claro, ellos entre ellos, como dicen aquí, se partieron de la risa, los dos. Pero después, el que venía conmigo, él aunque se reía y todo, él se sentía mal por lo que había hecho. Y que me lo volviste a hacer porque en otra oportunidad se lo hizo también. Pero mira, ¿quién se iba a imaginar él? Que el chofer, el que tenía atrás, era el amigo de él. Primeramente Dios nos va a ver en todo lugar. Pero está en la parte de nosotros, hermano. Humillarnos a la palabra del Señor. Humillarnos en oración. Buscar de Él. Porque es la palabra, hermano. La palabra nos va a ayudar a nosotros. La palabra nos va a ayudar a santificarnos y a cada día llevar una vida en el Espíritu. En el Espíritu debía tener un espíritu ferviente y apasionado al servicio al Señor. Que el espíritu que tenía, las ganas de servir al Señor movían a otros, contagiaban. Y los otros querían servir como Él. Así debemos nosotros también tenerla. La fe de Timoteo debe ser inquebrantable y evidente. Su confianza en Dios y unión a la doctrina cristiana debe servir como modelo para los creyentes. Yo le digo algo, hermano. Los que hemos creído en el Señor Jesús, que nada nos separe del amor de Cristo. Nada, hermano. Usted ha creído en el Salvador, dice ahí también, palabra fiel es esta. Y usted dígalo con firmeza. Nada me separe del amor de Cristo, y que lo pueda escuchar el diablo. Está reprendido en el nombre de Jesús, porque usted está creyendo al poder de la palabra del Señor. Que su fe sea inquebrantable. Que usted no es que va a estar hoy, un año, se aparta y después va a venir otra vez. Y después viene otra vez. Ore a Dios. Busque a Dios.
Busquemos al Señor en su palabra. Porque cuando nos alimentamos de ella nos va a ser difícil que nos apartemos de sus caminos. Porque es una fe inquebrantable. Si tenemos confianza en Dios, nadie la puede quebrar. ¿Cuántos lo creen? Amén. La pureza abarca la integridad moral y ética. Timoteo está enviado a vivir una vida libre de corrupción y pecado, manteniendo un estándar de santidad que otros puedan imitar, incluso excederla. Entonces Timoteo también tenía que dar testimonio de una vida en santidad. No tenía que estar involucrado ni siquiera con una joven de la iglesia. No tenía que estar involucrado en dejarse seducir en nada. Y mire que siendo un joven en una congregación, Timoteo estando al frente, de una u otra manera tenía que librarse de cualquier pecado y de cualquier cosa que pudiera venir a atacarlo a él. Pero dice que también debía dar testimonio de esa pureza. Y nosotros, con la ayuda del Señor y la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Hubo un predicador que lanzó tremenda campaña y después cuando va a saludar a una muchacha, no sé si lo dije aquí en una oportunidad en mi país, y cuando le fue a dar la mano, que la fue a saludar, la mujer le hizo así. Y así en mi país significa tener relaciones sexuales. Y cuando le agarró la mano así, le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Automáticamente se lo dijo. Y venía de predicar y de todo. A lo mejor no se sabe cómo era la jovencita que se le presentó. ¿Cómo lo pudo haber tentado Satanás? Pero estaba velando. Entonces, nosotros como servidores del Señor en pureza y en santidad también debemos andar velando. En todo, hermano. Tanto el hombre como la mujer. Si usted ve a una hermana y la hermana le está sonriendo de una manera que usted sabe que no es correcto, usted no se crea que usted está bueno. Y si es comprometido, menos. Usted no esté mirando para otro lado. O es que eso es así, se va a creer que está bueno o porque vino vestido de esta manera. Y si ve a la mujer y ve al hombre y el hombre lo está viendo así, usted no se crea que está buena. Es una malicia del diablo que ha caído bastante a nivel mundial en las iglesias. Y lo que quiere es destruir. Por eso es que la responsabilidad que Timoteo tenía allí era grande. Y Pablo sabía quién iba a dejar en ese lugar. Para intrusión de la iglesia. Para que la iglesia no se acabara. Para que la iglesia siguiera. Amén. Para terminar, en el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en el Instagram, en el WhatsApp, en el Facebook, en los tutoriales, en el TikTok. Entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas para que tengas fuerzas. Dice eso ahí. Voy a agarrar nada más la parte de ese versículo, es de la lectura de la palabra. Y con eso voy a terminar. Mire, entre tanto que voy, ocúpate, Luis, y todos los que estamos aquí, Adrián también, en la palabra de Dios. Ocupémonos en ella. Que en nuestro diario vivir la palabra de Dios tenga, tanto en la noche o en la mañana, usted ve cómo se distribuye. Porque yo no le voy a decir a usted cómo usted va a leer, cómo usted va a orar. Eso es particular de cada quien. Usted aparte momentos para leer la palabra, para estudiarla.
Y así como en su trabajo le dicen, apaga el teléfono también. Y olvídese. Y si usted está orando, dígale a la esposa, dígale al hijo, a quien esté, quédese tranquilo. Después que yo salga, después que yo termine de hacer lo que voy a hacer, hablamos. Porque todo tiene su tiempo aquí, todas las cosas se respetan, todo tiene su tiempo, su línea y todo. ¿Y por qué la palabra de Dios no puede tener su espacio? ¿Por qué la palabra de Dios en nuestras vidas no puede tener esa firmeza y decir, mira, ahorita no voy a ir porque voy a tener un tiempo con Dios? Y quien lo llame, quien lo llame. Igualmente, si el teléfono está apagado, un ejemplo. Eso es un ejemplo muy claro, muy fácil, perdón. Si en el momento no pude atender, es porque estoy en comunión con Dios. Ah, no, que era súper importante. Hay cosas que son emergencias. Yo de esas cosas no voy a entrar. Porque es algo que es una emergencia, X. Pero si el teléfono está apagado, igualito no va a atender. Entonces, hermano, y para mí, y para todo aquel que nos escuche, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. Termino con esto ahora sí. Así tenía un amigo que decía, ya termino. Cuando yo comencé los caminos de Dios, era una Biblia parecida a esta, pero la Biblia no tenía subtítulos. Como decir el buen ministro de Jesucristo ahorita, no tenía, corría toda. Ahí no había subtítulos de que las vírgenes, la parábola, nada. Y le doy gracias a Dios, y este es testimonio para la gloria del Señor, que cuando leía podía pasarme por 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, iba leyendo y leyendo. Y eso me ha ayudado bastante, hermano, y se lo digo, y he tenido pruebas, está mi esposa presente, y aún antes que me casara con ella, he tenido pruebas, luchas, adversidades, circunstancias, dificultades. Pero siempre ha llegado una palabra de la que he leído aquí. Siempre ha llegado una palabra. Entonces coma de este maná, hermano. Coma de esta palabra. Coma. Aliméntese. Para que usted vea cómo va a comenzar ella a alumbrar nuestro rostro. Y es una luz que no se apaga. Aquí nos vamos ahorita y todo se apaga. Pero la luz de Cristo, hermano, no se apaga. Con esto quiero terminar y hacer una oración. Ya sé como el amigo. No, con esta sí termino. Es una oración, hermano, de verdad, de aquel que no tiene a Cristo en su corazón y quiera recibir a ese Salvador, que hoy le hace la invitación de la vida eterna y de perdonar sus pecados, y de aquel también que se quiera reconciliar con el Señor. Cierre sus ojitos allí donde está. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este mensaje. Yo te pido que bendigas a todos los hermanos y que aquel que está en este lugar que no te ha recibido como su Salvador, yo te pido que entres en su vida, que perdones sus pecados, que le des el regalo de la salvación y que lo ayudes a caminar en tus caminos. Y cada hermano que está aquí presente, que tú lo ayudes, Señor, que tú nos ayudes y nos des fuerzas para leer tu palabra, para alimentarnos de ella, Dios, y para cada día tener un espacio de lectura de tu palabra, Dios, porque tu palabra da vida, salvación, esperanza y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga a todos, mis hermanos.